hablar de ese espectáculo, de ese aquelarre que nos abochorna. Simplemente decirle que sin unidad no será posible salir de esa tiranía, pero de una unidad auténtica, una unidad con una dirigencia comprometida, con una estrategia, que seamos capaces de defender, dejando de lado los intereses personales y grupales. Pero lamentablemente en estos últimos años han prevalecido los intereses individuales y grupales. Me preguntaban unos periodistas ayer, ¿que Maduro se ha recuperado? No. Lo que pasa es que ha sido tan mal el desempeño de la dirigencia que ha secuestrado las tomas de decisiones, que esa misma dirigencia le ha puesto en las manos a Maduro un bastón para que se apoye sobre las ruinas del país que él ha venido destruyendo. Ese relato de que Venezuela se arregló no lo puede comprar alguien que tenga sentido común. No puede estar arreglado un país que ha perdido en los últimos años más de 75 puntos del Producto Interno Bruto. Hay quienes dicen, bueno, pero ha crecido ahorita 2 puntos. Bueno, esto es como si una persona que pesaba 100 kilos, perdió 75 kilos, y digamos que se está recuperando porque ha engordado 4 kilos. No puede estar bien un país cuyo salario mínimo actualmente equivale a $6. No puede estar bien un país que acusa la más alta inflación de nuestro continente. No puede estar bien un país donde hay presos políticos tanto como en Cuba o como en Nicaragua. No puede estar bien un país cuyo usurpador está siendo investigado por la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Y aquí un llamado a la comunidad internacional. A veces uno se pregunta decirle a la ONU, cuando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está este personaje, este provocador de guerra contra Ucrania. No puede, uno no entiende como de nada más en un sillón en el Consejo de Derechos Humanos un representante del castrismo. Y hay acciones de doble rasero, como por ejemplo Estados Unidos, cuyas administraciones han ordenado un cerco antinarcótico, porque están conscientes que del territorio de Venezuela sale el mayor porcentaje de cocaína hacia Estados Unidos y hacia Europa, pero resulta que ese mismo gobierno de Estados Unidos pone en libertad a los 2 sobrinos de Maduro que están sentenciados de manera definitiva por estar involucrados en el narcotráfico. Y nadie entiende cómo ese gobierno que ofrece 15 millones de dólares por la captura del dictador Maduro, al mismo tiempo le ordena a sus funcionarios que vayan al despacho de ese solicitado a reunirse con él. Hay gente que ha querido hacer ver que los venezolanos no queremos salidas electorales. Eso es mentira. Nosotros hemos participado en casi 30 elecciones. Yo participé en una elección cuando eran todavía competitivas. Y gané con más de 800.000 votos. Y asumí el cargo el 7 de diciembre del año 2009. Y el 10 de enero del año 2009, asumí el año 2008, diciembre de 2008, y en enero del año 2009, un comando de 40 hombres con los rostros cubiertos, pasamontañas, armados con fusiles, asaltaron mi despacho. Y Hugo Chávez ordenó aprobar a tranca y barrancas una ley para designar a dedo a una funcionaria en paralelo, desconociendo la voluntad de la soberanía de los electores de Caracas. A la alcaldía metropolitana le arrebataron el 95% del presupuesto, nos invadieron 13 edificios, no se llevaron a México porque saben lo fiera que es. Pero bueno, la Asamblea Nacional en el 2015 la ganamos con las 2/3 partes. Esa asamblea fue declarada en desacato en el mismo mes de enero, o sea, 4 semanas después. O sea, no digan que los venezolanos no hemos querido participar. No digan que los venezolanos nos hemos rendido. Ahí está la gente luchando, pero luchando con su propia gallardía. Y bien sabemos que un pueblo sin dirección no llega a ninguna parte. Usted puede tener 300.000, 400.000 personas en las calles, pero si no está bien conducida esa oposición, no llegamos a ninguna parte. Y eso es lo que ha ocurrido. Lamentablemente, y perdóneme que hable en estos términos en la casa del vecino, pero es que la dictadura nos ha infiltrado. Hay dirigentes que están siendo víctimas de extorsiones, que han sido doblegados,
porque en Venezuela las instituciones no son sino mamparas al servicio de la dictadura, que se sirve de ellos como el que usa el coleto para limpiar la basura que va regando en el camino. Los partidos están judicializados. Los símbolos de los partidos fueron arrebatados por órdenes de Maduro y les fueron colocados en manos de dirigentes que previamente están avenidos con la dictadura. Se habla de diálogo, que los venezolanos tenemos que dialogar. Hemos dialogado más de 12 veces y de esos diálogos hemos salido con las tablas en la cabeza, porque hasta el queso que había en la mesa se lo llevaron Chávez y Maduro. Un diálogo es el debate entre dos factores en pugna, y se supone que cada factor debe salir de ese diálogo con algún bojotico debajo del brazo, como lo hizo Mandela cuando dialogaba con de Klerk en Sudáfrica, como lo hicieron los comunistas liderados por Santiago Carrillo, que se oponía a la monarquía, y le dijeron, bueno, si usted se opone a la monarquía, olvídese que le vamos a legalizar el Partido Comunista. ¿Y qué ocurrió? Bueno, hubo un acuerdo en ese diálogo. Santiago Carrillo admitió el modelo de la monarquía y Adolfo Suárez, que debía de ser el líder del franquismo, fue el encargado de poner la legalización del Partido Comunista. Hay quienes han comparar a Maduro con Pinochet. No, en Chile la democracia, y hubo el plebiscito, pero es que Pinochet no era traficante de droga. Y yo nunca escuché que el comandante de los carabineros era traficante de droga, estaba asociado con el Chapo Guzmán, o estaba asociado con el cartel de Jalisco. Elecciones con una narcotiranía. Es que en Venezuela no hay una dictadura, en Venezuela hay una corporación criminal a la que le sale el Tratado de Palermo, y por eso está en marcha un proceso de investigación en la Corte Penal Internacional, y no se trata de un cotilleo, de un chisme mío para venir aquí a generar estridencias con mi prédica. No, están los informes de la OEA, están los informes de la propia expresidenta Bachelet, que ha certificado que Maduro es responsable de la ejecución extrajudicial de más de 7.200 personas. Es que Venezuela es la guarida de la narcoguerrilla colombiana. Lo que no logró Pablo Escobar en Colombia, ni el Chapo Guzmán en México, lo ha logrado Maduro en Venezuela, porque las instituciones de Venezuela están en manos del AMPA común, de los cárteles de la droga, del terrorismo internacional. Entonces nos van a pedir que nosotros saquemos réditos de un diálogo con estas mafias. Yo soy demócrata de la cabeza a los pies. Comencé a los 13 años de edad en la actividad política y por eso mantengo una línea coherente. No porque sea reticente a los diálogos, porque yo nací dialogando. Yo recuerdo que cuando era delegado de curso, estudiando primer año de bachillerato, la asamblea de delegados de cursos era la que designaba la comisión electoral para que dirigiera las elecciones del centro de estudiantes, y la instrucción que me dieron a mí: no hay que darle un puesto al Partido Comunista y hay que darle 2 puestos al Partido Comunista. Pero bueno, si nosotros tenemos mayoría, no, es que tiene que haber aquí representación de la minoría. Eso es los diálogos, ese es el respeto a la disidencia. Pero es que en Venezuela hemos visto un régimen al que le liberan a los 2 narcosobrinos, al que le levantan las sanciones a otro sobrino que cometió todo tipo de irregularidades como vicepresidente de finanzas de PDVSA. Le dan la licencia a Chevron con el cuento de que la crisis de gasolina en Venezuela es consecuencia de las sanciones. Mentira. El descalabro de la industria petrolera se debe, entre otras cosas, a la politización. A esa politización a la que se opuso el general Arturo Lameda cuando Chávez le daba instrucciones de que mandara buques cargados de petróleo a Cuba a cambio de nada, porque Venezuela incluso en este momento estaba dando un espectáculo insólito, que somos el único país del mundo que paga para que nos pagan. Cuando estamos pagando supuestos médicos, enfermeros, entrenadores deportivos, seguimos mandándole petróleo y gasolina a Cuba. La gasolina que hoy en Venezuela se la estamos mandando a Cuba porque Maduro es un títere del castrismo. Entonces nosotros creemos que con esa ayuda van a haber realmente elecciones primarias, que vamos a tener el respeto a los candidatos que suman a la elección primaria. Yo creo que no, yo lo digo lamentando, porque sé que hay gente seria que está optando, como María Corina Machado, por ejemplo,
Y sé que hay un venezolano que merece mi respeto, que han sido designados como miembros de esa comisión organizadora de las primarias, pero todo lo que uno ve, todo lo que uno escarmentaba en cabeza propia, todo lo que estoy viendo que ocurre, como ayer Jorge Rodríguez, que en una puesta en escena de histerismo vuelve a lanzar todo tipo de denuestos contra los Estados Unidos, reclamando de que le entreguen 3.200 millones de dólares. Y seguramente la semana que viene pedirán que le devuelvan el oro de Inglaterra. Y dentro de un mes pedirán que le permitan ponerle las manos a los 3.000 y tantos millones de dólares que están en las cuentas de la Banca de Portugal, mientras que siguen matando a los presos políticos. Ahí tienen al teniente coronel Ibn Marín Chaparro, el oficial de mayor calificación egresado de la escuela militar, más de 55 días de huelga. Y resulta que liberan a los narcosobrinos, pero mantienen en cautiverio a estos oficiales y a ciudadanos que simplemente nos hemos opuesto a esa catadura de régimen que padecemos en el país. Por lo tanto, yo lo que les digo a ustedes es que no nos vamos a rendir. Nosotros hemos luchado tanto como los ucranianos, con la diferencia de que en Ucrania hemos tenido un líder que responde a una estrategia coherente. En Venezuela, quien tuvo la oportunidad, incluso más respaldo del que consiguió Francisco de Miranda y Simón Bolívar, porque Juan Guaidó recibió más respaldo que el que procuró el libertador Bolívar en la gente independentista, ese gran respaldo fue malbaratado, porque no estuvo a la altura de su responsabilidad. Le faltó autoridad. Y por eso no acepto ni tolero que usen el concepto de la unidad como una extorsión o como un chantaje. Cuando nosotros en el año 2019, y cuando digo nosotros me refiero a María Corina Machado, Humberto Calderón Berti, Diego Barria, etcétera, le hacíamos observaciones de buena fe a Juan Guaidó, como por ejemplo, tú eres el presidente de todos los venezolanos, no el vocero de un partido. No permitas que te coloquen una camisa de fuerza desde tu organización. No permiten que te conviertan en el títere de quienes te manipulan tras bastidores. No conviertas el gobierno interino en un gobierno parlamentario, porque eso no existe en ningún capítulo de la Constitución Nacional. No nos hizo caso. Y se nos decía, más de una vez a mí me trataron de descalificar algunos escribidores, diciéndome que era enemigo de la unidad porque estaba haciendo esas críticas. Pues bien, es odioso decirlo, dijimos. Es odioso, es antipático. Y por eso más bien miro hacia adelante. Y cuando nos dicen que si no hemos luchado, no, si hemos luchado. Y cuando nos comparan con Ucrania, digo, la diferencia es que mientras Zelensky tiene el apoyo de la comunidad internacional con tanques, con misiles, con torpedos, nosotros dependíamos de unos muchachos que se defendían con escudos de cartón, con mujeres que simplemente alzan bandera, que hacen sonar un pito. Y hemos tenido, como lo acaba de decir Willy Cochet, hemos tenido una comunidad internacional vacilante a la hora de respaldarnos. Cuando aquí evocamos a Carlos Andrés, a Aristides Calvani, cuando iban a apoyar la lucha en El Salvador, la lucha en Guatemala, cuando se promovieron los acuerdos de Contadora, nunca ninguno de los líderes de Venezuela, ni Luis Herrera, ni Carlos Andrés, ni Caldera, usaban el petróleo como un instrumento de colonización, como lo ha venido usando Hugo Chávez. Y por eso cuando yo escucho algunos gritos de rechazo a los venezolanos que deambulamos por el mundo, les pido no clemencia, sino comprensión por aquello de que hoy por ti y mañana por mí, porque amor con amor se paga. Buenas noches y muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos. Queda cerrado el evento.